Ahora describiremos el método de evaluación de riesgos SQ. Iniciaremos describiendo el marco conceptual del modelo. Para ello, comenzaremos con una pregunta. ¿Por qué pensamos en seguridad? La mayoría responde que es porque existen cosas que son importantes, cosas que pueden sufrir daño. Esta respuesta nos abre a dos conceptos, cosas importantes y daño. Sin entrar en discusiones semánticas, utilizaremos la palabra valor para designar a las cosas importantes y definiremos daño como cualquier pérdida ocurrida en un valor. Ahora hagamos una segunda pregunta. ¿Qué puede ocasionar daño? La respuesta es las amenazas, es decir, ese conjunto de factores cuyos efectos, al incidir en los valores, pueden ocasionar una pérdida. Por ejemplo, un terremoto, un criminal, una falla en nuestros sistemas de cómputo, una huelga, etc. Lo siguiente será preguntarnos, ¿qué puede evitar el daño? Decididamente será todo aquello que hagamos para reducir o eliminar los efectos de las amenazas. Así que definiremos a la protección como el conjunto de funciones que evitan o reducen los efectos de las amenazas. El daño siempre será una resultante de las características propias de los valores, de las amenazas y de las de la protección. Dichas características determinarán tanto la probabilidad como el impacto o las consecuencias. El modelo SQ parte del supuesto de que aporta mayor objetividad la evaluación de las características de los valores, de las amenazas y de la protección que las suposiciones respecto de la probabilidad de ocurrencia de un evento dañino o su daño probable. Los valores deberán ser evaluados respecto de sus características de criticidad. En caso de que un determinado valor resultara dañado, ¿qué tanto afectaría la funcionalidad? ¿Qué tan difícil sería reemplazarlo? ¿Qué tanto afectaría la imagen? ¿Qué tanto se extendería el daño? El valor referido, ¿qué tan susceptible es de ser dañado? Es decir, ¿qué tan diversas serían las amenazas que podrían dañarlo? ¿Y qué tan frágil es? Es decir, ¿qué tanta capacidad requiere tener la amenaza para causarle daño? Las amenazas deben ser valoradas respecto de su capacidad intrínseca para causar daño, de su relación de lugar con los valores, de su relación de tiempo con dichos valores y de su aporte de intención de causar daño. Las funciones de protección, preventivas, reactivas y de control, deberán evaluarse respecto de su eficacia, es decir, qué tanto logran evitar y o reducir el daño, y de su eficiencia, es decir, a qué costo logran su propósito. Con este conjunto de conceptos, valor, daño, amenaza, protección, tratemos de definir un modelo de vulnerabilidad. Hagamos otra pregunta. ¿Qué relación existe entre las amenazas y la vulnerabilidad? En cuanto una amenaza aumenta, la vulnerabilidad también aumenta. En cuanto una amenaza disminuye, la vulnerabilidad lo hace también. Podemos declarar que existe una relación directa proporcional entre la amenaza y la vulnerabilidad.
Una pregunta más. ¿Qué relación existe entre la protección y la vulnerabilidad? Cuando la protección aumenta, la vulnerabilidad disminuye. Cuando la protección disminuye, la vulnerabilidad aumenta. La vulnerabilidad entonces es inversamente proporcional a la protección. Por lo tanto, si la amenaza es directamente proporcional a la vulnerabilidad y la protección mantiene una relación inversa, es posible elaborar una fórmula como la siguiente. Vulnerabilidad es igual a amenaza entre protección. Esto quiere decir que la probabilidad de que un daño ocurra depende no solamente de la dimensión de la amenaza, sino también de la magnitud de la protección. Por tanto, si pudiéramos establecer una escala de 1 a 5 en ambas variables, amenaza y protección, aplicando la fórmula tendríamos los siguientes posibles resultados. De esta matriz podríamos desprender algunas conclusiones. Siempre que la protección es igual a la amenaza, la vulnerabilidad será de 1. En otras palabras, estaríamos aplicando eficientemente medidas de protección adecuadas a la dimensión de la amenaza. Si la amenaza es mayor a la protección, la probabilidad de daño sería crecientemente preocupante. En el caso contrario, una protección mayor a la amenaza podría implicar una situación de probabilidad de daño reducido, donde existiría un esfuerzo excesivo para atender una amenaza de escasas dimensiones. Para tener una mejor perspectiva del modelo de vulnerabilidad, esta animación nos ayudará a comprender el comportamiento del modelo. Suponiendo que la punta de la flecha representa el valor que pretendemos proteger, este valor estará más próximo a una situación de daño en tanto la amenaza aumente o la protección disminuya. En oposición, un aumento en la protección o disminución en la amenaza provocaría un alejamiento del valor respecto de la situación de daño. Este modelo, además de mostrarnos una sólida racionalidad conceptual, nos permite visualizar los conceptos en interacción. Atendiendo a la ortodoxa fórmula básica del riesgo, que especifica que riesgo es igual a la probabilidad por el daño, el modelo SQ, al definir la vulnerabilidad, nos permite racionalizar la probabilidad de que un valor sufra daño, estableciendo que tanto la magnitud de la amenaza como la de la protección determinan dicha probabilidad de que el daño ocurra. La segunda variable de la fórmula básica del riesgo nos pide especificar la profundidad del daño. El modelo SQ presenta la perspectiva de que el daño está íntimamente asociado al valor que intentamos proteger. Por ejemplo, en una organización podemos distinguir 3 valores fundamentales a proteger: los recursos o entidades tangibles e intangibles que hacen posible la operación del negocio, la continuidad de las operaciones, es decir, la capacidad de mantener procesos que satisfagan continuamente los requisitos de las partes interesadas, y el prestigio, la percepción de confianza que las partes interesadas manifiestan, los accionistas, clientes, proveedores, empleados, instituciones reguladoras y de gobierno. Cada unidad de negocios, cuando una organización dispone de varias, tiene cierto nivel de importancia crítica respecto de los valores especificados. Por ejemplo, el daño probable de un incendio sería más profundo si se diera en un centro de distribución regional que si ocurriese en una oficina de ventas al menudeo,
ya sea por el valor de lo almacenado, por el impacto en la continuidad de las operaciones o por la cobertura que podrían hacer los medios de difusión. Así pues, al elaborar las hipótesis de daño, es importante reconocer el valor que se pretende proteger y su importancia crítica en el negocio, para determinar la profundidad del daño probable. No conviene especular respecto de si un incendio será grave o muy grave. Es preferible partir de la importancia crítica del valor que podría sufrir daño, que es algo que sí podemos conocer y no tenemos que suponer. Nuestra fórmula de riesgo entonces quedaría así. Riesgo es igual a la vulnerabilidad por la importancia crítica. Ahora, permítanme invitarlo a un ejercicio donde compararemos la aplicación hipotética del modelo sobre la situación de riesgo de dos instalaciones de negocios de una empresa fabricante de pinturas, con una red propia de distribución.